las ideas a la praxis marxista, el movimiento de izquierda exigiendo justicia y un golpe militar, y los desaparecidos, y yo encerrado en una mazmorra y sin escapatoria. Me amenazaron con los vuelos de la muerte o el fusilamiento, y mi sentencia y condena se basaba de manera acusatoria sobre el hecho de usar cabellera larga y escuchar canciones de protesta latinoamericana. Una arbitrariedad propia de un gobierno fascista como la dictadura golpista. No obstante, cuando la guerra de las Malvinas me obligaron a participar, suponiendo que fallecería como todos los batallones argentinos, pero no solo sobreviví, sino que además fui condecorado con las medallas de heroísmo y patriotismo nacional. Y aunque fuimos derrotados en contra de Inglaterra, me nombraron embajador plenipotenciario en la Organización de las Naciones Unidas, y me volví doble espía. Atrayendo la atención de propios y extraños, decidí crear una novela exitosa para denunciar los excesos del estado de excepción, construyendo una novela con el seudónimo de un poeta en el exilio. Y yo daba pistas falsas para la cacería del régimen autoritario en contra de mi alter ego, un tal Don Francisco, un gaucho de la sabana y líder regional, y un movimiento guerrillero a la usanza del Che Guevara. Y me ofrecieron apoyo incondicional para terminar con la rebelión, y en lugar de crear víctimas inocentes, transformé la estrategia de contrainsurgencia en una de cultura musical. Y en todos los pueblos y comarcas surgió una leyenda cantada con tango, violín y bandoneón sobre la verdadera identidad del héroe clandestino Don Francisco, puesto a la altura de un nuevo Martín Fierro. Y mi único error fue enamorarme de la hija del dictador, porque ella también era una doble espía, sirviendo a su padre y a la guerrilla. Y ambos comprendimos la dimensión del proyecto y los riesgos que conlleva convertirse en héroes y mártires de la revolución. Y fingimos un secuestro perpetrado por los rebeldes y desaparecimos, y solicitamos a cambio de nuestra liberación el excarcelamiento de las madres de los desaparecidos. Pero fuimos descubiertos, a mí me torturaron hasta la muerte, y ella se convirtió obligatoriamente en monja de la teología de la liberación. Y en el lecho de mi muerte y previo a la extrema unción, ella me confesó que estaba embarazada de mí, y lloramos y compartimos un último adiós. Y ella publicó las memorias de Don Francisco y los estigmas de los desaparecidos. Pero entró la democracia con el presidente Alfonsín y fui indultado. Ahora vivo con mi familia en Buenos Aires, y mi suegro, el dictador, escapó del país evitando la cadena perpetua. Y algunas veces nos manda tarjetas postales pidiendo perdón desde lugares distintos como África, Alemania o Austria. Obviamente es irreconocible por tanta cirugía plástica, incluso se cambió de sexo y luego regreso. Pero ahora como el presidente Milei sin ley, cantando rock and roll y engañando a todos excepto al goleador Messi, ganando la Copa del Mundial de Fútbol 2026. Aquí no existen cobardes, únicamente valentía, y sin miramientos se desplazaron las ideas a la praxis marxista, el movimiento de izquierda exigiendo justicia y un golpe militar, y los desaparecidos, y yo encerrado en una mazmorra y sin escapatoria. Me amenazaron con los vuelos de la muerte o el fusilamiento, y mi sentencia y condena se basaba de manera acusatoria sobre el hecho de usar cabellera larga y escuchar canciones de protesta latinoamericana.
una arbitrariedad propia de un gobierno fascista como la dictadura golpista. No obstante, cuando la guerra de las Malvinas me obligaron a participar, suponiendo que fallecería como todos los batallones argentinos, pero no solo sobreviví, sino que además fui condecorado con las medallas de heroísmo y patriotismo nacional. Y aunque fuimos derrotados en contra de Inglaterra, me nombraron embajador plenipotenciario en la Organización de las Naciones Unidas, y me volví doble espía, atrayendo la atención de propios y extraños. Decidí crear una novela exitosa para denunciar los excesos del estado de excepción, construyendo una novela con el seudónimo de un poeta en el exilio. Y yo daba pistas falsas para la cacería del régimen autoritario en contra de mi alter ego, un tal Don Francisco, un gaucho de la sabana y líder regional y un movimiento guerrillero a la usanza del Che Guevara. Y me ofrecieron apoyo incondicional para terminar con la rebelión. Y en lugar de crear víctimas inocentes, transformé la estrategia de contrainsurgencia en una de cultura musical. Y en todos los pueblos y comarcas surgió una leyenda cantada con tango, violín y bandoneón sobre la verdadera identidad del héroe clandestino Don Francisco, puesto a la altura de un nuevo Martín Fierro. Mi único error fue enamorarme de la hija del dictador, porque ella también era una doble espía sirviendo a su padre y a la guerrilla. Y ambos comprendimos la dimensión del proyecto y los riesgos que conlleva convertirse en héroes y mártires de la revolución. Y fingimos un secuestro perpetrado por los rebeldes y desaparecimos, y solicitamos a cambio de nuestra liberación el excarcelamiento de las madres de los desaparecidos. Pero fuimos descubiertos, a mí me torturaron hasta la muerte. Y ella se convirtió obligatoriamente en monja de la teología de la liberación. Y en el lecho de mi muerte y previo a la extrema unción, ella me confesó que estaba embarazada de mí, y lloramos y compartimos un último adiós. Y ella publicó las memorias de Don Francisco y los estigmas de los desaparecidos. Pero entró la democracia con el presidente Alfonsín y fui indultado. Ahora vivo con mi familia en Buenos Aires y mi suegro, el dictador, escapó del país evitando la cadena perpetua, y algunas veces nos manda tarjetas postales pidiendo perdón desde lugares distintos como África, Alemania o Austria. Obviamente es irreconocible por tanta cirugía plástica, e incluso se cambió de sexo y luego regresó. Pero ahora como el presidente Milei sin ley, cantando rock and roll y engañando a todos excepto al goleador. Messi ganando la Copa del Mundial de Fútbol 2020.